días, queridos hermanos, hermanas. Hoy comenzamos dando gracias y nos reunimos de nuevo, primicias del año 2026, con gozo, con alegría. Decimos a nuestra hermana Fanny, ahí donde esté también, cuidando de sus nietos, de esta familia preciosa que tiene. Nos bendecimos desde aquí a todos también, los que no pueden estar aquí presentes, y nos ponemos de acuerdo, nos reunimos para darle honra y honor a nuestro Señor, a cantar con júbilo, con gracia a nuestro Señor, y darle muchas gracias por nuestro nuevo año. Y confiamos a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestro Señor, que sea un año de prosperidad y de los que están estudiando, que saquen sus carreras, sus cursos también bien, y vayamos hacia adelante con gozo. Vamos a hacer un cántico que lleva por título Canción del Peregrino, porque somos peregrinos aquí en esta tierra.
que tú nos prometes un reino como Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias. Aleluya. Gracias por esa tierra prometida, Señor, que tú nos has prometido. Aleluya. Separado de ti no soy nada. Alejado de ti muero. Si no estás en camino desespero, pierdo la esperanza. Separados de ti no somos nada, Señor. No nos podemos separar de la vida verdadera. Aleluya, aleluya. Dios, llamo a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto. Y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos
amo, Padre. Te adoro, Señor, porque tú eres bueno para siempre. Guíanos, Espíritu Santo, guíanos en este día, este primer día que nos unimos en este pueblo, esta congregación, esta iglesia Génesis, Cartagena. Te damos la honra y el honor, Señor, a ti. Te amamos, Dios, te amamos. Aleluya. Cantamos de tu bondad, Señor, de tu fidelidad. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Momento que despierto hasta la noche, tú cantas desde la aurora de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido con mi ser, con mi aliento, yo cantaré la bondad de Dios. Como tu voz me has guiado por el fuego, tu certeza en la oscuridad. Me coloco como madre, como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Fidelidad sigue persiguiéndome, fidelidad sigue persiguiéndome, por eso te entrego a ti, me rendiré. Fidelidad sigue persiguiéndome, fidelidad sigue persiguiéndome, fidelidad sigue persiguiéndome, porque soy te entrego y a ti me rendiré. Fidelidad sigue persiguiéndome. Mi vida ha sido buena, dice. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Santo. Tu fidelidad nos persigue cada día, Sí, Señor. nos guarda cada día, no nos deja caer. Aleluya.
Gracias, Señor, por esa fidelidad que nos enseña. Dios se postrará, cantará el Cordero que venció. Los que nos prendieron y los que en él creerán le cantarán aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Satanás cantamos siempre, amén, amén, así sea, amén, amén. Gracias, Señor, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Aleluya, sí, Dios, aleluya, bendito.
No nos falta nada, Señor, si te tenemos aquí. No nos falta nada, Señor. Vamos a pasar ahora al tiempo del mensaje de la palabra. Dios nos puede de nuevo tomar conmigo. Gloria al Señor. Amén. El Señor es bueno. Amén. El Señor siempre es bueno. Pase lo que pase, el Señor es bueno. Vamos a pedir que David y Anaí pasen con Ana y vamos a orar, o van a orar para que Dios pueda hablarles a ellos también. Porque Dios siempre quiere hablarnos, no importa la edad. Dios quiere hablarnos y quiere que nosotros le escuchemos. No solo que le oigamos, sino que le escuchemos y pongamos por obra sus palabras. Aleluya. Amén. Vamos, jóvenes. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos regalaste. Este año empezamos a crecer el tema de presentamos tu presencia en todo momento, Señor. Te pido a uno de los que estamos aquí, los que estamos aquí, los días, que lo cuides en todo momento de tu vida, Señor. Que seas en tus caminos, en tu trabajo, en todo lado, que tú estés ahí por tu presencia. Así te pido por los niños, Señor, que seas más común de tus palabras, Señor, que guarden tus corazones, tus palabras, que nunca se aparten de ti y de tu presencia, Señor, que te pido en el nombre de Jesús. Pues vamos a orar al Señor para presentar su palabra, para que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a su perfecta voluntad. Señor, queremos darte las gracias por que tú nos permites reunirnos para alabarte, para adorarte, para estar en comunión contigo y recibir ministración de tu parte. Gracias, Señor, porque tú has permitido que te conociéramos. Gracias porque hemos podido oír tu voz. Y yo te pido, Señor, que tu voz pueda ser oída en todo lugar, Señor. Padre, y que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Yo te pido que tú me unjas en esta mañana para hablar a tu pueblo, Señor. Padre, que tú vivifiques tu palabra en nuestros corazones para que pueda encontrar buena tierra, pueda echar raíces profundas y pueda dar fruto al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como estamos a principios de año, creo que es un buen momento para pararnos a reflexionar acerca de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo de vida que Dios nos está dando o estamos desperdiciando el tiempo? ¿Estamos usando los talentos que Dios nos ha dado o los hemos enterrado bajo tierra? Dios tiene un propósito por el cual permitió que cada uno de nosotros naciéramos. Así que deberíamos de preguntarnos de vez en cuando, y ahora que estamos en un principio de año,
es un buen momento para preguntarnos si estamos cumpliendo ese propósito o estamos desperdiciando nuestro tiempo en cosas que no aprovechan para cumplir ese propósito. Estamos perdiendo el tiempo en cosas que nos alejan del propósito de Dios. O estamos verdaderamente centrados y enfocados en el propósito de Dios para nuestra vida. En esta mañana quiero que leamos lo que dijo el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 23 al 25, donde el autor de esta carta dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya vemos que esto no es algo nuevo, que ya ocurría en el primer siglo, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quiero enfatizar la última parte del versículo 25 que dice: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Evidentemente, al día que se refiere el autor de esta carta es al día del Señor, es decir, al final de los tiempos. Y verdaderamente hoy en día podemos ver cómo ese final se acerca a pasos agigantados. Pero aunque no se estuviera acercando el tiempo del fin, que se está acercando, pero aunque no se estuviera acercando, está claro que cada año que pasa estamos más cerca del final de nuestra vida. Así que la enseñanza del autor de esta carta es importante que la tengamos en cuenta, no solo porque el fin del mundo se está acercando, sino también porque el fin de nuestra vida está cada día más cerca. Pero por si alguien tiene alguna duda acerca de que el fin del mundo se acerca, vamos a ver algunas de las señales que dijo Jesús que ocurrirían cuando se acercara el fin de los tiempos. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. En estos versículos, en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, el Señor Jesús nos advierte de lo que ocurrirá al final de los tiempos y dice: oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a ver también lo que profetizó Daniel varios siglos antes de que Jesús pronunciara estas palabras. Daniel ya había anunciado, o Dios a través de Daniel había anunciado diciendo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Creo que no hace falta pensar mucho para darnos cuenta que cada vez se oyen más de guerras y rumores de guerra. En cuanto a las catástrofes, cada año que pasa oímos de más catástrofes, más terremotos, y cuando no son terremotos son inundaciones. Cuando no son inundaciones son olas de frío o olas de calor, sin hablar de los huracanes, tifones y tormentas tropicales. También hemos visto que está profetizado que la ciencia avanzará. Y todos sabemos de los avances de la ciencia. Hace algunos años se descubrió el genoma humano. También se está colonizando el espacio.
Se avanza cada vez más en la clonación, en la investigación con células madres, en trasplantes, en implantes. Se hacen cirugías que hace poco tiempo eran impensables. Pero desgraciadamente también se avanza mucho en el invento de armas de destrucción, cada vez más sofisticadas. Nadie puede negar el avance de la ciencia. De hecho, hasta mediados del siglo pasado, la ciencia estaba casi en pañales. En cuestión de 70 años, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Si seguimos con las profecías de los últimos tiempos, podemos ver también que está profetizado que habrá pestes y hambre. En cuanto a las pestes, podemos hablar del SIDA, del cáncer, de la aparición de enfermedades nuevas, como hace unos años la encefalopatía espongiforme o muy recientemente el COVID, diferentes tipos de gripe y otras muchas enfermedades. ¿Y para qué hablar del hambre? Porque se da la paradoja en este tiempo que nunca antes en la historia ha habido tanta abundancia de alimentos y se han tirado tantos alimentos. Y sin embargo, es el tiempo de la historia que más personas están muriendo de hambre. Y luego le echa la culpa a Dios del hambre en la tierra, cuando es el claro resultado del egoísmo del ser humano. El autor de la carta a los Hebreos dice: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es una reflexión que no puede pasarnos desapercibida, porque realmente ese día para nosotros se acerca inexorablemente. Así que ya está bien de que perdamos el tiempo. Y es también de ocuparnos en nuestros propios negocios, y no me refiero literalmente a negocios económicos, sino a nuestras propias ocupaciones, a nuestros propios hobbies. Porque nos queda poco tiempo para realizar la obra a la cual Dios nos ha llamado. La mies es mucha y los obreros pocos. Por lo que es necesario que cada uno de los pocos obreros que estamos en la mies aprovechemos el tiempo, este poco tiempo que nos queda, para poder acabar la obra. Dios quiere obreros en su mies y no vagos. Y obreros son aquellos que realizan la obra. ¿Somos nosotros de los que realizan la obra o de los que miramos cómo los demás la realizan? Ahora vamos a leer dos pasajes en los que Pablo ya nos advierte que debemos de aprovechar bien el poco tiempo que nos queda. El primer pasaje se encuentra en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 13 y versículos 11 y 12. Vamos a leer lo que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 13 y versículos 11 y 12, donde Pablo les dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. También podemos leer en la carta que le escribió a la iglesia de Éfeso, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, donde les dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Es tiempo de pararnos a pensar como cristianos y no como paganos que practican una religión. El mundo está lleno de personas que practican diferentes religiones, pero nosotros no practicamos una religión. Nosotros debemos de practicar una relación real, personal con el Cristo resucitado, y por tanto debemos de ser obedientes a su voz y debemos de cumplir sus propósitos para nuestra vida. Nosotros como cristianos no podemos controlar nuestra vida, o no debemos controlar nuestra vida y repartir el tiempo a nuestro antojo sin tener en cuenta a Dios, porque nuestra vida no nos pertenece. El tiempo no nos pertenece. Hemos recibido la vida en calidad de mayordomo y por tanto tendremos que rendir cuenta de nuestra mayordomía. Como cristianos somos primeramente siervos del Dios Altísimo y soldados de Jesucristo. Eso implica que lo primero en nuestra vida debe de ser pelear la buena batalla de la fe como buenos soldados de Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo le recomienda a su querido hijo en la fe, Timoteo. Podemos leerlo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando ya sabe Pablo que le queda poca vida, le queda poco para que Nerón lo condene a muerte. Pablo le dice a su querido hijo en la fe, Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También quiero que recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35, donde Jesús dijo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Fijémonos sobre todo en el final del versículo, porque Jesús dejó claro que debemos dejar de mirar el desierto por el que estamos pisando y debemos levantar nuestros ojos de la fe para poder ver los campos preparados para la siega. Pero no es suficiente con ver los campos preparados para la siega. Hay que entrar en esos campos. Tenemos que arremangarnos y comenzar a segar, porque los campos están preparados. Pero ¿estamos nosotros preparados para trabajar? El tiempo es corto y debemos tener muy claro que un día vamos a dar cuentas a Dios si hemos aprovechado el tiempo o no, y si hemos practicado una buena mayordomía del tiempo y de la vida que hemos recibido de Dios. Todos los principios del año las personas solemos plantearnos nuevas metas y nos hacemos buenas intenciones que con frecuencia no llegamos a cumplir ni el primer mes. Pero recordemos las palabras del autor de la carta a los Hebreos: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Seamos serios y de verdad planteémonos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Que este sea un año que marque la diferencia en nuestra vida, en el que el propósito de Dios para nuestra vida sea verdaderamente nuestra meta, nuestro objetivo. Que podamos cumplir el propósito de Dios en el lugar que Él nos ha puesto. Porque debemos de tener presente que si Dios nos ha traído hasta aquí, no es para que volvamos atrás, ni para que miremos a los demás cómo trabajan. Hay otras palabras del Señor Jesús que quiero que recordemos en este día.
Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 30. En Mateo 12:30 Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Ya veis que no podemos dejar de recoger, porque en el momento que dejamos de recoger con el Señor, estamos desparramando. Si no estamos trabajando o no estamos trabajando en el lugar de la miel donde Él nos ha puesto, estamos desparramando, estamos desperdiciando el tiempo. Y esto es válido para todos nosotros. Si estamos aquí, no es por casualidad. Si estamos aquí es porque el soberano Dios nos ha traído hasta aquí, porque esa es su voluntad para nosotros, por lo que debemos cumplir sus propósitos en nuestra vida y en la mies donde Él nos ha colocado. Quiero seguir enfatizando en esta mañana, verdaderamente el trabajo es mucho y nos queda poco tiempo. Y para que seamos conscientes de este hecho, quiero pediros que pensemos un poco en nuestro entorno familiar o vecinal, también en nuestro entorno laboral. ¿Cuántos verdaderos cristianos están cerca de nosotros? Si nos paramos a analizar esto, nos daremos cuenta que es evidente la gran labor que nos queda todavía por hacer. Sobran las palabras para tratar de explicar el trabajo que nos está aguardando a cada uno de nosotros con nuestros vecinos, familiares, conocidos y amigos. Las conversiones no llueven del cielo, aunque evidentemente es Dios quien toca los corazones. Pero para que Él haga crecer la semilla, nosotros hemos tenido que despedregar la tierra, hemos tenido que ararla y que plantar la semilla. Tenemos que arrancar las malas hierbas y regarla con nuestras oraciones. Dios nunca hace nada que nosotros podamos y debamos de hacer. Es tiempo de ser siervos responsables de Dios para trabajar en la obra que Él nos ha puesto, porque nadie la hará por nosotros. Volviendo a los versículos de Hebreos que leímos al principio, vemos que el autor nos recomienda 4 cosas fundamentales que debemos de cuidar, sobre todo conforme el día final se acerca. Y sabemos que este es nuestro caso, que el fin del mundo se acerca. La primera recomendación que hace el autor de la carta a los Hebreos en los versículos que leímos al principio es mantenernos firmes sin fluctuar. Tenemos que ser como Jesús, que afirmó el rostro hacia Jerusalén, aun sabiendo lo que le esperaba. Como lo relata el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, donde Lucas relata que cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, es decir, Jesús era plenamente consciente que iba hacia Jerusalén para ser sacrificado. Pero a pesar de eso, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que el propósito del Padre era que Él fuera a Jerusalén para ser sacrificado. Y a pesar de saber lo que le esperaba, Él afirmó su rostro. Debemos de tomar decisiones firmes en nuestra vida. Porque ¿cómo nos va a confiar Dios algo si no perseveramos en lo que emprendemos? No podemos permitir que cualquier tropiezo nos haga caer o cualquier contratiempo nos haga abandonar nuestro trabajo, porque el camino, la vida está llena de tropiezos y contratiempos. Si queremos ver los muros de nuestra Jerusalén reconstruidos, no podemos dejar de trabajar
porque los Sanballat, Tobías y Gesem de turno nos estén amenazando, burlándose o poniéndonos tropiezos. Y si en este momento no sabéis, no recordáis quiénes son estas personas, Sanballat, Tobías y Gesem, vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículos 17 al 19. En Nehemías capítulo 2, versículos 17 al 19 se nos relata: les dije pues, este es Nehemías hablando, les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Y daros cuenta de la descripción que hace. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Por muy mala que sea la situación por la que estamos pasando, no es peor que la que ellos estaban pasando. Así que Nehemías les dice: venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén. Venid y cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida. Esa es nuestra Jerusalén. Cumplir el propósito de nuestra vida. Dice: venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Esta debe ser nuestra respuesta al llamado de Dios en esta mañana. Levantémonos y edifiquemos. Y sigue diciendo: así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, el horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías y los que estaban con él no dejaron de realizar la obra de Dios por las críticas, murmuraciones y amenazas de estos señores. El trabajo en el Señor debe de ser lo primero, y nada ni nadie debe de impedirnos seguir adelante en la obra en la cual el Señor nos ha puesto. La segunda recomendación que hace el autor de la carta a los Hebreos en los versículos que leímos al principio es: considerémonos unos a otros. Esto quiere decir que debemos de tratarnos unos a otros con respeto y con aprecio, teniéndonos en cuenta los unos a los otros. Esto sobre todo lo podemos lograr cuando tengamos la conciencia de que somos un cuerpo. No somos cristianos aislados, somos un cuerpo y tenemos que ser conscientes de que somos un cuerpo. Los cristianos no podemos llevar vidas aisladas. Todos somos partes del mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y cuando un miembro trabaja, todo el cuerpo debe colaborar en el trabajo para no ser estorbo, sino colaborador para alcanzar una mayor efectividad en nuestro trabajo. Vamos a leer lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 13. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Cada cristiano somos un granito de sal, y para dar sabor no es suficiente con un solo granito, o para impedir la corrupción de un pescado o de un trozo de carne, no es suficiente con un granito de sal. Hace falta el trabajo en común
de un número elevado de granos de sal. De la misma manera, la iglesia necesita trabajar junta para dar sabor a Cristo y para detener la corrupción galopante de nuestra sociedad. Esto también lo explica el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 12 al 21, que podéis leer en vuestras casas. Es un pasaje muy interesante en los que Pablo establece la clara relación que hay entre un cuerpo y la iglesia, porque la iglesia somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Os recomiendo de verdad que leáis estos versículos en vuestras casas, porque la enseñanza de Pablo en estos versículos es muy clara y no deja lugar a dudas. Todos somos necesarios en la obra de Dios y ninguno podemos prescindir de los demás, porque cada uno de nosotros ha sido capacitado por Dios para realizar la obra a la cual Él nos llama. Por tanto, cada uno de nosotros debemos respetarnos en el área donde Dios nos ha puesto y realizar la obra que Dios quiere que realicemos. Para terminar este punto vamos a leer otras palabras del apóstol dirigidas a los cristianos de la ciudad de Filipos. En su carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, donde Pablo dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. No busquéis vuestro provecho, sino el de los demás. La enseñanza cristiana en cuanto a nuestra relación con los demás es que no debemos creernos mayores que los demás, sino al contrario. Debemos con humildad estimarnos los unos como a superiores a nosotros mismos y servirnos los unos a los otros en amor. Si todos los cristianos pusiéramos en práctica estas enseñanzas del apóstol Pablo, qué diferente sería la iglesia del siglo XXI. Podríamos de verdad impactar al mundo. La tercera recomendación que hace el apóstol Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, que no se sabe quién fue, la tercera recomendación que hace el autor de la carta a los Hebreos en los versículos que leímos al principio es estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es fundamental para nuestro crecimiento personal y colectivo como iglesia, porque son la base de un cristianismo efectivo y real. Las buenas obras son el caldo de cultivo que favorece el crecimiento de la iglesia. Dios nos recuerda en su palabra que somos atraídos a Él con cuerdas de amor. Podemos verlo en la primera parte del versículo que se encuentra en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 4, donde Dios nos recuerda: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Jesús dijo claramente que seríamos reconocidos por llevar cruces colgadas del cuello o pescaditos en los coches. ¿Verdad que Jesús dijo eso? Que seríamos reconocidos los cristianos por las cruces o por los peces. Vamos a ver si Jesús dijo esto o no. Vamos a ver qué es lo que Jesús dijo en cuanto a por qué seríamos reconocidos los cristianos. Vamos a leerlo en Juan capítulo 13, versículo 35. En este versículo Jesús dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. No es por las cruces ni por los peces que nos van a reconocer como discípulos de Cristo. Vamos a ser reconocidos como discípulos de Jesús por nuestro amor. Así que yo quiero en esta mañana animaros a que manifestemos más el amor que Dios ya ha derramado en nuestros corazones. Y sobre todo a aquellos que aún no son cristianos, porque es muy fácil amar a los que nos aman, pero también
Debemos de amar a los inconversos, porque los inconversos también aman a los que les aman. Debemos de ser capaces, como dijo Jesús, de amar a nuestros enemigos. Y en cuanto a las buenas obras, sabemos que aunque no nos vamos a salvar por las buenas obras son necesarias. Y para que nos demos cuenta de lo necesarias que son, vamos a leer dos pasajes. El primero se encuentra en Santiago capítulo 1 y versículo 27, donde Santiago dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha sin mancha del mundo. Y el segundo pasaje se encuentra en el capítulo siguiente, versículos 14 y 17. Santiago 2, versículos 14 y 17 dice: hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. No nos vamos a salvar haciendo buenas obras, pero será difícil reconocer que somos salvos si no las realizamos. Porque si no realizamos buenas obras, estamos desobedeciendo a Dios. Vamos a ver también lo que Pablo enseña acerca de las buenas obras en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 10, donde Pablo dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué hemos sido creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo está diciendo que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Luego, si no realizamos las buenas obras, estamos incumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Pablo también dice en este versículo que Dios preparó estas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Luego, si no realizamos las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas, estamos siendo desobedientes a Dios, y evidentemente la desobediencia a Dios es pecado. Y vivir en pecado nos lleva a la condenación eterna. No por no realizar las buenas obras, sino por vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora la cuarta y última recomendación que el autor de la carta a los Hebreos hace en los versículos que leímos al principio, sobre todo para cuando veamos que aquel día se acerca, y como vengo insistiendo, vemos que aquel día está cada vez más cerca. La cuarta recomendación es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el momento que yo me amputo un miembro de mi cuerpo, este puede seguir viviendo durante un breve periodo de tiempo, pero acaba muriendo. Si nosotros dejamos de congregarnos, acabamos muriendo espiritualmente. Y quiero recalcar que la muerte espiritual no se produce instantáneamente la primera vez que hemos dejado de ir al culto. Pero si empezamos a dejar de asistir a los cultos, poco a poco vamos a ir muriendo, casi sin darnos cuenta. Y no me refiero a que nos desconectemos totalmente de la iglesia. Podemos seguir viniendo de vez en cuando, pero la vida de Dios se irá apagando poco a poco, de la misma manera que cuando separamos un leño de la hoguera, poco a poco se apaga y comienza a enfriarse, hasta que desaparece todo vestigio del fuego que un día tuvo. Dado que estamos a principio del año, es un buen momento para hacer un alto en el camino y tomar las decisiones correctas que nos ayudarán a crecer espiritualmente sin estancarnos.
Porque realmente, como hemos visto antes, el estancamiento en el cristiano no existe. En el momento que dejamos de crecer, en el momento que dejamos de recoger, desparramamos. Es decir, que en el momento que dejamos de crecer, comenzamos a menguar. Y eso es muy peligroso, porque podemos acabar muriendo sin darnos cuenta. Por eso ahora que estamos a principios de año, debemos tomar decisiones correctas y luchar por cumplir las decisiones que tomamos. Y que este año sea un año que marque la diferencia en nuestra vida. Si quieres tomar la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, entrégale tu vida y tu voluntad a Jesús. Y que este comienzo de año sea un nuevo comienzo en tu vida, un comienzo a tener una relación con el Cristo resucitado, un comienzo de año en el que el reino de Dios y tu justicia sean lo primero en tu vida. Si este es tu deseo, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Señor Jesús, yo quiero pedirte perdón por todo el tiempo que he estado desperdiciando a lo largo de mi vida. Te pido perdón por haber andado, por haber vivido de espaldas a tu perfecta voluntad. Te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Quiero abrirte las puertas de mi corazón para que tú tomes el control de mi vida, para que a partir de ahora tú reines en mi corazón. Oh Dios, que tú y tu reino sean lo primero en mi vida, Señor. Que no aparte mi vista de ti a lo largo de este año. Ayúdame, enséñame y ayúdame a tomar las decisiones correctas, las decisiones que me acerquen a ti, las decisiones, Señor, que me ayuden a crecer espiritualmente, para que desde hoy y para siempre yo cumpla tus planes y tus propósitos en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Esta es una decisión que debes de tomar también en este año. Si no perteneces a ninguna iglesia, busca una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y únete a ella, porque como te he dicho antes, el cristiano no puede vivir una vida aislada. Y si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón. Ahora, cuando se termine el vídeo, haz un alto en el camino de tu vida y haz una oración arrepintiéndote de tus pecados e invitando a Jesús a entrar en tu corazón. También quiero pedirte que puedas compartir este vídeo en tus redes sociales para poder alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Ya sabéis también que si queréis contactar con nosotros o visitarnos y compartir un culto de forma presencial con nosotros, podéis venir aquí a la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Este es el lugar en el que tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis visitarnos, seréis muy bienvenidos. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente por las tardes, porque por la mañana trabajo. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .gindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga grandemente y hasta la semana que viene si Dios quiere.